Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias también Javier por la oportunidad de explicar lo que estamos intentando hacer en un convenio con el Ministerio de Educación y Televisión Española que consiste, lo voy a explicar luego de una manera algo más detallada, en filmar a todos los movimientos sociales y proyectos colaborativos y colectivos que han nacido en los entornos del 15M. Unos son hijos del 15M y otros se consideran medio padres o hermanos del 15M. Y hacemos eso porque nos parece que es muy importante introducir en el aula una conversación sobre lo que nos está pasando y no solo sobre lo que pasa. Los libros, los maestros, parece que solo les interesa aquello que ocurre no se sabe bien dónde, cuando tenemos un material verdaderamente admirable y extraordinario a nuestro alrededor de gentes preocupadas por cómo mejorar nuestro mundo, cómo mejorar nuestra ciudad, cómo mejorar la relación de unos con otros. Pero, sin embargo, yo no soy tampoco ni maestro ni enseño en un aula y no voy a pedir perdón por venir aquí a hablarles porque soy de los que piensan que uno puede aprender en cualquier sitio, de cualquier persona y en cualquier momento. Soy de los que defendemos la noción de educación expandida. Y también estoy muy de acuerdo con una arquitecta muy importante que escribió un libro que ha tenido un enorme impacto sobre la decadencia de las ciudades americanas. Y piensa ella que la crisis del urbanismo y de las ciudades americanas tiene que ver con los excesos de planificación que han venido desempeñando los urbanistas en las ciudades, que las han convertido en algo demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado construido para los coches, demasiado pensado como un lugar donde solo son permitidos los tránsitos entre puntos, porque siempre uno va de un lado a otro con prisa, corriendo, y hemos acabado por perder la experiencia de vivir en una ciudad. Bueno, yo quiero entonces, estoy bastante de acuerdo con las tesis de James Jacob y creo que también serían trasladarles a la escuela. Yo creo que en la escuela tenemos exceso también de planificación, tenemos exceso de pedagogos y necesitamos darle una vuelta a las cosas y es un poco el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Hablar de lo que nos pasa, de lo que, no de lo que pasa, sino de lo que nos pasa. El problema es que la vida la pasamos hablando de lo que nos pasa, solo de verdad sabemos hablar de lo que nos pasa. Lo que nos pasa verdaderamente nos motiva hasta que llegamos a la academia, hasta que llegamos a la universidad, hasta que llegamos al colegio y ahí lo que nos pasa no le importa a nadie. Parecería que pierde cualquier rango cognitivo, cualquier dignidad como para convertirlo en el material a partir del cual motivar a los estudiantes, porque estoy de acuerdo con Daniel y todos estamos de acuerdo, creo, en que el principal problema que tenemos es el de cómo motivar a los estudiantes para que quieran utilizar este o aquel método, quieran aprender esta o aquella asignatura, ¿no? Tenemos un mundo demasiado construido, con separaciones demasiado estrictas entre saberes, entre personas, entre aulas, y todo esto me parece a mí que está en el origen y es causa también del fracaso que PISA muestra, pero antes de que hubiera PISA ya sabíamos que la escuela no estaba funcionando correctamente. Este desdén por lo que nos pasa, esta consideración de la experiencia y de nuestra vida ordinaria como algo que no tiene interés, que no tiene dignidad suficiente como para ser el motor del aula, es lo que yo quiero cuestionar en estos primeros minutos de mi intervención, porque es verdad que todos conocemos a un sinfín de personas y conocemos un sinfín de ejemplos de gentes que han montado, han logrado emanciparse, empoderarse, como se dice ahora, hacerse ricos, hacerse sabios, curarse
solamente basándose en su propia experiencia, en su experiencia de lo cotidiano. Sabemos de muchas personas que han llegado a dirigir grandísimas empresas sin haber ido a una escuela de negocios. Sabemos de muchos casos, y hay por todas partes, y eso no hace falta hacer un gran esfuerzo para encontrar esa información a través de Google, de cómo a partir de la experiencia uno puede transformar su propia vida. Pero es que también, sin ir demasiado lejos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, está llena de organizaciones, de asociaciones ciudadanas, de movimientos de todo tipo, de personas que realmente creen que el mundo puede ser de otra manera, que el mundo puede cambiar, que la propia vivencia de tu ciudad, de tu barrio, puede también transformarse. Y toda esta gente, que hoy les llamamos emprendedores sociales, son toda una enorme experiencia de la que deberíamos aprender. De hecho, el proyecto que yo estoy coordinando y que ahora tengo la oportunidad de contaros, se basa en una hipótesis que a mi modo de ver es como de cajón, que no debería ser necesario justificarla demasiado. La hipótesis es que los movimientos sociales deberían formar parte del sistema educativo. Deberíamos encontrar alguna manera de hacer que el aula, el colegio, la universidad se abriera a lo que nos pasa. ¿Y por qué pienso eso? Pienso eso porque en los últimos años todos estos movimientos a los que estoy aludiendo han ido transitando desde la protesta a la propuesta. Y cuando uno se decide a hacer propuestas, tiene que acabar autoconfigurándose como una comunidad de aprendizaje. Y una comunidad de aprendizaje verdaderamente interesante y admirable. Una comunidad de aprendizaje que tiene que integrar a gentes de edades muy diferentes, a gentes de formaciones muy distintas, a gentes de nacionalidades o culturas también muy distantes. Y todo eso implica un esfuerzo, una conversación, un esfuerzo de negociación y de intelección de los problemas que, a mi modo de ver, es muy interesante en el mundo que vivimos. Me parece que este esfuerzo que están haciendo los movimientos sociales por presentar propuestas que mejoran la forma de vida en la que estamos instalados, nuestras ciudades, debería ser incorporado. Porque el tipo de prácticas que tienen que implementar tienen que ver con los problemas, tienen que ver con las cosas que nos pasan. De manera que para mí, al acercarnos a estos movimientos sociales y ver cómo hacen lo que hacen, cómo construyen la propuesta, me parece claro que estamos delante de una iniciativa, delante de mucha gente les llama brokers sociales a estos movimientos de los que estoy hablando. Me parece que no solamente tienen una dignidad cognitiva, porque nos están invitando a hacernos otro tipo de preguntas, nos están invitando a buscar otro tipo de respuestas, nos están invitando a buscar nuevos actores que incorporar en la tarea de construir el mundo en el que vivimos, y esto me parece muy interesante. Hay un autor muy conocido que yo admiro mucho, Ulrich Beck, que tiene una frase a la que no paro de darle vueltas desde el primer día que la leí y hoy la quiero compartir con ustedes. Dice Ulrich Beck que un hecho, y hoy tenemos tanta reverencia por los hechos, necesitamos tanto tener hechos contrastados, hechos sobre los que montar el mundo en el que queremos vivir. Dice Ulrich Beck que un hecho es la respuesta a una pregunta que podía haberse hecho de otra manera. Es decir, solo tenemos respuestas para las preguntas que nos hacemos. Invitar a los movimientos sociales a formar parte del sistema educativo, de alguna manera, es atrevernos a hacernos otro tipo de preguntas, arriesgarnos a encontrar otro tipo de respuestas y a poner en marcha otro tipo de prácticas cognitivas que están excluidas generalmente del aula, ya sea en el nivel de la educación, digamos, de menor edad, como en la universitaria.
Y entonces no solamente tiene dignidad, a mi modo de ver, cognitiva, sino que también tiene una dignidad política, ¿no? Porque en realidad los movimientos sociales estarían invitándonos a considerar que el mundo podría ser de otra manera, que no es imprescindible que sea como lo estamos en este momento habitando. Y esa motivación, esta motivación de querer cambiar el mundo, querer que las cosas cambien, querer que las cosas sean de otra manera, que sea más inclusivo, que sea menos desequilibrado, menos asimétrico, esto sí que me parece que podría acabar siendo un factor de motivación de los estudiantes en la escuela. Así que nuestra propuesta da 2 pasos más y uno es invitar a los colegios a un gesto institucional, no institucional. Institucional en el sentido de que nuestras instituciones están siempre excesivamente preocupadas por establecer las fronteras, los bordes que separan a los que saben de los que no saben, a los matemáticos de los biólogos, a los jóvenes de los viejos. Todas estas fronteras son innecesarias. Son el esfuerzo, el fruto, el resultado de una manera de organizar el mundo que no es imprescindible. Y para que les interesen mucho los resultados de PISA, habría que citar aquí que otros sistemas educativos, como el finlandés, menos preocupado o en absoluto preocupado por la construcción de esa frontera, es el sistema educativo más brillante y más exitoso del mundo. Así que no es necesario seguir pensando como hasta ahora hemos pensado. Podemos hacer las cosas de otra manera. Este gesto institucional que nos llevaría a, y que siempre se produce por el mismo asunto, se produce porque, de alguna manera, estamos muy preocupados por saber quién puede y quién no tomar la palabra en el espacio público. Yo creo que invitar a los movimientos sociales, o sea, a integrarse de alguna manera en el sistema educativo, pone a las instituciones no tanto en el modo hablo, predico, sino en el modo escucho. El modo escucha es el modo natural de un sistema de aprendizaje en el que no solo tienen que aprender los estudiantes, sino, a mi modo de ver, tiene que aprender todo el sistema en su conjunto. Y el segundo gesto al que invitamos a quienes comparten nuestras ideas es a un gesto experiencial. El gesto experiencial tiene que ver con un hecho claro. La ciencia es verdaderamente una empresa brillantísima, estamos orgullosos de tener la ciencia, parecería que hay un consenso internacional alrededor de que la ciencia debe ser siempre apoyada y promovida, y es un consenso que yo comparto. Pero también tiene un problema, la ciencia es reduccionista, la ciencia solo sabe pensar los problemas que sabe medir y que sabe cuantificar a partir de variables muy precisas y tiende a construir estándares que homogenizan a la población. Porque es verdad que no todos tenemos el mismo cuerpo, todos los cuerpos son distintos. Y eso hace que a través de la ciencia, que es una empresa, vuelvo a repetir, tan gigantesca, también produce minorías, produce exclusión. Siempre hay mucha gente que queda por fuera, que no cabe en los modelos que construimos para explicar el cuerpo, para explicar el mundo. Y esta emergencia de minorías produce lo que en la literatura que se dedica a pensar en estas cuestiones produce lo que se llama expertos en experiencia. Todos somos expertos en lo que nos pasa. Todos sabemos mucho de nosotros mismos. Y ese conocimiento que tenemos debe ser incorporado, debe ser incluido. Es un enorme despilfarro prescindir de la experiencia que todos tenemos de nuestra propia manera de andar por el mundo, de nuestra propia manera de sentir nuestro propio cuerpo. Y tenemos muchos ejemplos para mostrar hasta qué punto esta deriva es imprescindible. Yo no es que crea que sea urgente, es que creo que es imprescindible. Cuando uno piensa en los enfermos crónicos, cuando uno empieza en todas las formas de adicción
en la que habitamos. Cuando uno piensa en los muchos colectivos que están, por ejemplo, protestando por tener un diagnóstico, porque han quedado excluidos, por el motivo que sea, porque no sabemos qué decirles, no tenemos respuestas para las preguntas. Tenemos muchos ejemplos de cómo estos colectivos se han puesto en marcha, se han movilizado, han sido capaces de transitar desde la protesta a la propuesta y ganar crédito, convertirse en interlocutores, ganar presencia en el espacio público. De manera que ya voy a terminar. Si hubiera más minutos, podría haber contado con cierto detalle algunos de estos casos. Créanme, son casos que existen, no me los estoy inventando. Hay centenares de casos en todas las lenguas, en todos los países. No me entretengo con el medio ambiente, que es otro capítulo verdaderamente extraordinario. Doy por hecho que al menos parcialmente comparten la principal idea que he traído a esta mi primera charla TED. Creo no solamente que es un enorme despilfarro, creo prescindir de la experiencia que tenemos de lo que nos pasa, por eso el nos entre paréntesis, y pienso también que deberíamos hacer un mayor esfuerzo para que lo que nos pasa fuera el motor de la vida dentro del aula. No digo que reemplace por completo, como ya sucede en Finlandia, la educación por asignaturas, la educación perfectamente parcelada, fragmentada, sino que por lo menos diéramos la oportunidad a que lo que pasa fuera del aula, en el barrio, en la ciudad donde habitamos, también tuviera acogida, eco en nuestros colegios. Nada más, muchas gracias.